Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Música que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR Radio. Muy buenos días, bienvenidos hoy a las 7:46 de la mañana del viernes 18 de agosto del 2023. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Comienza tus Mañanas con una temática muy interesante, una temática que todo creyente debe tener en cuenta en su diario vivir. Porque tú vives y tú reinas siempre. Gracias por estar aquí, brindarme tu amor bonito. Bueno, y agradecemos a todos los oyentes que en esta mañana se conectan con esta tu emisora, la emisora que te conecta con Dios, ACR Radio, en este tu programa Comienza tus Mañanas. Y hoy tenemos una temática bastante interesante, como les decía hace un momento, el creyente expresa gratitud a Dios. Eso quiere decir que como creyentes debemos estar siempre agradecidos con el Señor y no solamente allí agradecidos, sino expresándolo a los demás, que nuestro rostro, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de vivir exprese esa gratitud hacia el Todopoderoso. Vamos a dar inicio entonces al programa de esta mañana y como siempre tenemos a nuestro pastor de todos los viernes, Martín Pérez, que hoy nos acompaña y espero que usted esté allí listo, atento a la temática, con sus apuntes, con su lapicero y con su libreta para que tome apuntes de lo que el Señor le va a enseñar hoy a su vida. Pastor Martín, muy buen día. Que Dios le bendiga. Bienvenido a Comienza tus Mañanas, ACR Radio. Muy buenos días, Robinson. Buenos días para todos los oyentes. Qué privilegio es volver a estar acá nuevamente estudiando la palabra del Señor. Y bueno, como decía Robinson, estén atentos a la enseñanza de esta mañana. ¿Sí? Es muy importante el estar agradecido con nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, estemos atentos y de esta manera tomar esos apuntes para que en nuestro diario vivir podamos vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Señor. Listo, entonces iniciamos la programación del día de hoy. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR Radio.
Bien, mis hermanos, entonces empezamos en esta mañana con este tema muy importante. El creyente expresa gratitud a Dios. Vamos a orar y encomendamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, en esta mañana por este tiempo que tú nos regalas, por estos espacios, Dios, que tú nos brindas, Padre, para poder nosotros como hijos tuyos, Señor, tener tiempos edificantes, Dios, llenar nuestra vida, Dios, de tu palabra, Dios, y de esta manera, Dios, poder, Dios, ser mejores cada día, Padre amado. Gracias, Dios, por este tiempo, Dios, de refrigerio para nuestra vida espiritual, Dios, y queremos encomendarlo en tus benditas manos, pidiéndote la sabiduría, Dios, el entendimiento, Dios, y así poder nosotros, como buenos hijos tuyos, Dios, ser hacedores de tu palabra. Te alabamos, Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Nuestro hermano Robinson tiene ahí el privilegio de leer el Salmo número 100. Gracias, pastor, gracias. Bueno, entonces vamos a ubicarnos ahí en nuestra Biblia, si la tiene allí en su celular, si la tiene física. Vamos a ubicarnos en el Salmo número 100 y dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Bien, como decíamos entonces, el creyente expresa gratitud a Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor nos dice en su palabra que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos a Él en todo momento por todo lo que pasemos en nuestro diario vivir. No es solamente el agradecimiento al Señor por las cosas buenas o las bendiciones o los beneficios que recibimos día a día, sino que por todo lo que pasemos, aún por aquellas cosas que a nosotros nos parezcan malas, que no sean agradables para nuestra vida, el Señor nos manda eso, ¿sí? A que nosotros seamos agradecidos con el Señor, agradecidos con nuestro Señor. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta mañana, en este salmo, en el salmo número 100. Sí, el creyente expresa gratitud a Dios. Recuerdo en la pandemia cómo el Señor obró de una manera especial. Todo el mundo, asustados por este virus, e incluso porque pues ya no se iba a poder trabajar igual, ya todo el mundo tenía que estar encerrado. Pero dábamos gracias a Dios porque aún en medio de esta situación por la cual pasamos, el Señor nos llenó de muchas bendiciones. El Señor proveyó para cada circunstancia. El Señor estuvo allí para guiarnos, para guardarnos y sustentar nuestra vida. Y por eso tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor, con el Señor, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y hará en cada una de nuestras vidas. Por eso el creyente expresa esa gratitud a Dios, y vamos a ver aquí 3 aspectos importantes acerca de ese agradecimiento en este salmo que leíamos. Dice ahí los versículos 1 y 2 del salmo número 100, dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
El creyente agradecido, el creyente, aquel que está agradecido con Dios, responde de buena manera a nuestro Dios. El creyente agradecido responde de buena manera al Señor, al Señor. Y eso es lo que aquí nos dice en su palabra, ¿no? La palabra del Señor. Ahí como dice el versículo 1 y 2, cantad alegres a Dios. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Interesante, mis hermanos, que aquí el Señor, el creyente que está agradecido, canta alegre a Dios, como dice allí su palabra, ¿sí? Significa que es aquel que clama, aquel que alza la voz, ¿sí? Es decir, levantar la voz con júbilo, con gozo, con alegría delante del Señor, delante de nuestro Dios. La forma de nosotros alabar, la forma de nosotros cantarle a nuestro Señor debe ser con mucha alegría, y esto expresa gratitud a Dios. Cuando nosotros cantamos a nuestro Dios, cuando nosotros alzamos nuestras voces al Señor con gozo, con júbilo, eso expresa gratitud a nuestro Señor. Eso expresa gratitud al Señor. Pero miren lo que dice el versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquel que está agradecido agradecido con el Señor, sirve con alegría a Dios también. Son formas de nosotros agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y cuando habla de servir, es colocar nuestra vida a disposición del Señor, ¿sí? Trabajar en su obra. La Escritura nos dice que el hombre y la mujer siempre, seremos esclavos. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo, o somos esclavos de nuestro Dios. Pero esa va a ser siempre nuestra condición. Por lo tanto, si soy un esclavo del pecado, si no soy esclavo del pecado, porque Cristo me rescató, porque Cristo fue y me sacó de ese mundo en el cual yo estaba, ahora soy un siervo de Jesús. Ahora le sirvo al Señor, y lo haré como dice ahí, con alegría. Y eso, hermanos, estos son expresiones de gratitud al Señor. De esta manera yo evidencio que estoy agradecido con el Señor. Descubrimos en esta porción entonces que nuestro servicio también es esa alabanza para Dios. Todo lo que hacemos nosotros los creyentes, todo lo que hacemos los cristianos, todo lo que hacemos nosotros, tanto lo que decimos, tanto lo que pensamos, tanto lo que las acciones que ejecutamos deben realizarse siempre para el Señor, en el nombre del Señor, siempre con la intención de agradecer a Dios por todo lo que nos permite, por todo lo que nos permite decir, por todo lo que nos permite realizar, por todo lo que Él nos permite hacer. Y estas son evidencias de que somos agradecidos con nuestro Señor. Ahí en la palabra de Dios, en Colosenses, dice Colosenses capítulo 3 versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, todo lo que vayamos a realizar, todo lo que pensemos, todo lo que vayamos a ejecutar, toca hacerlo en el nombre de nuestro Señor. Y dice ahí, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, mis hermanos, son expresiones de gratitud cuando nosotros cantamos a Dios, cuando nosotros servimos al Señor. Pero dice ahí el versículo 2, la última parte: venid ante su presencia con regocijo. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios con gozo, cuando nosotros nos acercamos al Señor con gozo,
¿sí? Cuando vamos a la presencia de Dios en oración, con gozo, eso es expresión de gratitud al Señor. La alabanza incluye aquí también, buscar la presencia del Señor con alegría, ¿sí? En la intimidad, allá cuando estemos solos con el Señor, cuando estemos en nuestro aposento, allá en nuestro cuarto, ¿sí? En nuestro tiempo de devoción personal, en lo secreto de nuestra relación con el Señor, ¿sí? Es allí cuando también nosotros podemos expresar esa gratitud a nuestro Señor, a ese Dios todopoderoso. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí cuando entramos a nuestro aposento, cuando entramos en esa intimidad con el Señor, lo hacemos también para agradecerle a nuestro Dios. Sin olvidar que también debemos buscar entonces la presencia de Dios en compañía, de otros hermanos, ¿no? Cuando tenemos esa comunión con nuestros hermanos de manera constante y regular, tanto en el templo como también en las casas, tal y como la Escritura aquí nos enseña que lo hacían, los primeros cristianos allá en el libro de Hechos. Entonces, el creyente agradecido responde de buena manera a Dios. Cuando nosotros somos creyentes agradecidos, cuando nosotros somos creyentes que buscamos del Señor para agradecerle, cantamos a Él, servimos a Él, le buscamos, vamos a la presencia de Dios y hacemos esa expresión de gratitud a nuestro Dios. ¿Es usted agradecido con Dios? ¿Es usted una persona que agradece a Dios por lo que le sucede en su vida, por lo que está pasando en su vida? Muchas veces damos gracias a Dios por las bendiciones, por los beneficios, por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero muchas veces se nos olvida el ser agradecidos con Dios cuando estamos pasando por circunstancias adversas, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Es en todo momento el expresar la gratitud al Señor. Pero también el creyente agradecido reconoce el poder de Dios. Reconoce el poder de Dios. Dice ahí el versículo 3 del Salmo 100: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoce entonces que Jehová es Dios. Reconoce que es su hacedor. Dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí la siguiente razón para adorar a Dios es el reconocimiento apropiado de su obra como ese Dios creador de todo. Reconocer, dice ahí, que Jehová es Dios. Él nos hizo. Él es nuestro creador. Él es nuestro dueño. Él es el dueño de nuestras vidas y tenemos que reconocer que Él es nuestro creador. De esta manera expresar esa gratitud al Señor. La idea que pudiéramos crearnos a nosotros mismos es algo absurdo, es algo ilógico y debemos adorar a aquel entonces que nos hizo. Reconocer que Él es nuestro dueño, ¿sí? Que Él es el dueño de nuestras vidas, ¿sí? Que Él es nuestro creador y de esta manera agradecerle al Señor. Por eso el creyente agradecido reconoce ese poder que Dios tiene. Reconoce que hay un Dios poderoso en nuestras vidas. Reconoce que hay un Dios que obra de manera especial en cada uno de nosotros. Y como dice ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoce también que es su pastor, aquel que agradece a Dios, aquel que es agradecido con el Señor. Reconoce entonces también que Dios es su pastor. Cuando habla aquí de reconocer, es la idea
de discernir, bueno, de reverenciar, de adorar. ¿Y qué debemos reconocer nosotros? Que el Señor, bueno, es Dios, creador, que Él nos hizo, como dice ahí, en la segunda parte aquí del versículo número 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Lo que significa que tenemos entonces un creador a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas, a quien tenemos que nosotros humillarnos, a quien tenemos que ir nosotros delante de Él con un corazón humillado, con un corazón contrito, y por eso somos suyos, ¿sí? Cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros anduvimos en medio de un mundo lleno de pecado, haciendo la voluntad de la carne conforme también a nuestros deseos, pues no obedecíamos a aquel que nos hizo, no reconocíamos a ese Dios dueño de nuestra vida, ¿sí? Porque queríamos hacer lo que pensábamos, nuestros deseos. Pero cuando el Señor nos rescató, cuando el Señor vino a morar en nuestra vida, es allí entonces cuando empezamos a reconocer a ese Dios creador en cada uno de nosotros, aquel que nos compró pagando con su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice ahí, pueblo suyo somos, ¿no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Tenemos que ser agradecidos con aquel que nos rescató. Tenemos que ser agradecidos con aquel que vino a este mundo para salvarnos de la condenación eterna. Y por eso el creyente es agradecido. Bueno, el creyente que expresa esa gratitud es porque reconoce el poder de Dios en su vida. Y como creyentes lo debemos hacer, ¿no? Reconocer ese poder de Dios en nuestras vidas, reconocer a ese Dios que hizo nuestras vidas, reconocer a ese Dios que es nuestro pastor, aquel que sustenta nuestra vida, aquel que guarda nuestra vida, aquel que protege nuestra vida. Por eso es ese Dios de poder, ese Dios que está allí a nuestro lado, y como hijos de Dios tenemos que ser creyentes agradecidos. Pero también el creyente agradecido busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca la presencia del Señor. Dice ahí el versículo 4: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Otra forma de ser agradecido es buscar de la presencia de Dios. Sí, aquí el salmista describe al pueblo de Dios, bueno, de toda la tierra, entrando por las puertas, ¿no? Por los atrios del templo. A medida que el pueblo de Dios se acerca, debemos hacerlo con acción de gracias, reconociendo cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros, reconociendo lo que Dios ha hecho desde que nos engendró, desde que nos hizo en el vientre de nuestra madre, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo creo que no nos alcanzaría la vida para agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El creyente agradecido busca la presencia de Dios. ¿Para qué? Para agradecerle, ¿sí? Cuando buscamos la presencia de Dios, lo hacemos para agradecerle. Dice, entrad, dice, porque entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias. Acerquémonos a la presencia de Dios con acción de gracias. Es decir, agradeciéndole por todo lo que Él nos da, agradeciéndole también lo que no nos da, ¿sí? Aún lo que nos quita, ya que, bueno, todo nos ayuda a bien, como dice su palabra. Y bueno, eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, buscarlo a Él para agradecerle. Pero dice ahí también, por sus atrios con alabanza. ¿Para qué nosotros entramos a la presencia de Dios? Para alabarle, para alabar a ese Dios grande. Vamos a la presencia de Dios y lo hacemos con regocijo,
¿sí? Pero también para alabar su nombre. De esa manera estamos nosotros expresando gratitud a Dios. Y no solamente es el hecho de alabarlo aquí en la iglesia, quizás de cantar algunos himnos, algunas alabanzas al Señor, porque todos aquí lo hacen, ¿sí? Y vemos cuando nos reunimos, cuando estamos en comunión unos con otros, alzamos nuestras manos, alzamos nuestras voces, ¿sí? En alabanza a nuestro Dios. Pero es el hecho de una alabanza práctica, de tener una vida realmente que agrade, que agrade al Señor, que sea de alabanza al Señor, que sea de reverencia al Señor, adorar al Señor con nuestra vida, con nuestra forma de actuar, ¿sí? No es solamente el hecho de que nos vean acá alzando nuestras manos o cantando, sino de tener una vida que evidencie realmente que estamos alabando al Señor. De esa manera podemos nosotros ser agradecidos con nuestro Señor. Pero también dice allí el versículo: alabarle, bendecid su nombre. La idea de bendecir significa aquí arrodillarse delante de Dios. La palabra bendecir viene, de dos palabras, de bien y decir, o sea, hablar bien de alguien por lo que cuando habla bien, por lo que habla bien de Dios, ¿no? Si dice bendecir, es hablar bien de quién, de nuestro Dios, de todo lo que Él ha hecho bueno en nuestra vida. Lo mismo es la palabra, la palabra maldecir, ¿no? O sea, es hablar mal de otra persona, ¿sí? Y lo que el Señor nos manda aquí es hablar bien de Él, ¿sí? De lo bueno que Él ha sido con nosotros, con cada una de nuestras vidas. De esta manera somos agradecidos con el Señor. Bendecid su nombre. Y es un mandato que Dios nos da. Son varios imperativos que el Señor nos da aquí en su palabra. Dice: cantad alegres, servid a Jehová, venid ante su presencia, reconoced, entrad por sus puertas, alabadle y bendecid. Son varios imperativos que aquí el Señor nos manda en su palabra. Cuando nosotros ponemos en práctica cada uno de estos mandatos, cada uno de estos imperativos, estamos nosotros siendo agradecidos con el Señor. Y a lo último, el versículo 5 nos da la razón, ¿sí? Nos da la razón, dice: porque Jehová es bueno. ¿Por qué nosotros tenemos que alabar al Señor, cantarle al Señor, servirle al Señor, reconocer que Dios es bueno, reconocer que Él es nuestro Dios, alabarle a Él, bendecir su nombre? Y dice el versículo número 5: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Dios, por la bondad de Dios en nuestra vida. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Podemos ver la bondad de Dios en cada uno de nosotros día a día. Pero también dice por la misericordia de Dios, dice: para siempre es su misericordia. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿sí? Dios no ve con ojos de misericordia, ve el estado en el cual nosotros estamos, y Él se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros y nos ve con ojos de misericordia. Y dice que son nuevas cada mañana. Pero dice: y su verdad por todas las generaciones. Porque vemos la fidelidad. La idea de y su verdad por todas las generaciones es la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque Dios es fiel. Porque podemos ver a un Dios que obra en nuestra vida día a día. Vemos la fidelidad de Dios. Nosotros quizás podemos ser infieles, pero la fidelidad de Dios permanece en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, amigos, el creyente
expresa esa gratitud a Dios. Expresa esa gratitud a Dios. Es agradecido. El creyente que es agradecido responde de buena manera a Dios, responde de una buena manera a Dios, reconoce ese poder que Dios tiene, reconoce el poder de Dios en su vida y también busca la presencia de Dios. ¿Cómo puede usted entonces evidenciar esa gratitud a Dios si no reconoce el poder de Dios? Si no reconoce al Señor como su Dios, si no busca de la presencia de Dios, ¿cómo puede ser usted un creyente agradecido? Si no actúa conforme a la presencia de Dios, si no lo evidencia con sus hechos, con sus actos. Y eso es lo que el Señor nos manda en esta mañana, a reconocer a ese Dios grande, a reconocer a ese Dios todopoderoso, a reconocer a ese Dios maravilloso que ha rescatado nuestras vidas, y de esta manera podemos ser agradecidos con el Señor. ¿Es usted un creyente agradecido? ¿Es usted un creyente que expresa gratitud a Dios? Como decía en un principio, ¿sí? No solamente damos gracias a Dios, no solamente expresamos gratitud a Dios por lo bueno, por las buenas cosas que pasan por nuestra vida, porque estamos bien con nuestros hijos, porque estamos bien con nuestra familia, porque nuestra vida económica está bien, marcha bien, porque tengo un buen trabajo y por eso le doy gracias a Dios. Pero cuando estoy pasando por situaciones difíciles, cuando estoy pasando por circunstancias adversas, realmente soy agradecido y busco de la presencia de Dios para agradecerle. Realmente cuando estoy pasando por ese desierto, busco a Dios para darle gracias por esa situación difícil por la cual estoy pasando, porque es difícil realmente darle gracias a Dios en momentos no deseados, en momentos realmente difíciles. Sí, es fácil decirle a Dios gracias cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo un buen sueldo, cuando gozo de una buena salud. Pero cuando estoy postrado en una cama con una enfermedad terminal, sin trabajo, quizás con problemas con nuestra familia, realmente es difícil decirle gracias a Dios por esta situación. Pero el creyente sí lo expresa. El creyente expresa gratitud al Señor y busca de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a buscar siempre de la presencia de Dios y a estar agradecidos con el Señor, a estar agradecidos con el Señor en todo tiempo, en cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontremos, siempre estar agradecidos con el Señor, con nuestro Dios. Y como dice ahí en 2 los Tesalonicenses, en el capítulo 5, 1 los Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo número 18. Dice, da gracias en todo. Y es un mandato que Dios nos da, a dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, que Dios nos ayude a estar siempre agradecidos con Dios en todo momento, por todo lo que pasamos, en cualquier circunstancia de nuestra vida, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos ayude a ser agradecidos con Él. Padre amado que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque podemos entender, Dios, que el agradecimiento a ti, Dios, debe ser en todo momento, Padre amado Dios. Gracias, Dios, porque podemos expresar gratitud a ti. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces a favor nuestro. Queremos encomendar nuestras vidas en tus manos, Dios, y pedirte, Dios, que pongas en nuestro corazón ese deseo de ser creyentes agradecidos, Señor, de reconocer ese poder tuyo, reconocer, Padre Celestial, que tú eres nuestro Dios, de ir delante de tu presencia, Dios, y hacerlo, Dios, de una manera agradecida, Padre Celestial. Gracias, Dios, por este tiempo, Dios, y rogamos, Dios, que nos sigas ayudando, nos sigas guardando, nos sigas guiando
en este diario vivir, Padre celestial. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, Pastor Martín, muchas gracias por esa temática de hoy. Sí, Señor, así es. Debemos ser agradecidos en todo momento. Una vez alguien me decía que ser agradecido no es solamente estar diciendo gracias, gracias, gracias. No, es expresarlo en toda nuestra manera de vivir. Entonces debemos ser agradecidos en toda la expresión de la palabra. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Bendiciones para todos. Música que desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR.